Pedimos, Señor, iluminación a nuestras mentes y a nuestro corazón, y que tú nos hables, Señor, aún más allá de lo que se habla, por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a hablar el orden en la adoración. Yo creo que el mensaje de mi esposo y el mío va muy compaginado. Tomando el verso de Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí se establece un principio: primero adoración y después servicio. Y aquí observamos y nos damos cuenta cómo ha venido un engaño a la iglesia del Señor. Y muchas veces hemos invertido el orden que Jesús estableció. Porque Él le dijo a Satanás: primero adoración y luego servicio. Pero muchos creyentes entran en un activismo y cambian el orden y practican primero servicio y luego servicio y luego servicio. Vamos a ver un ejemplo de dos personajes que nos lo representan muy bien, estos dos principios. Dos personajes, dos mujeres. Lucas 10, 38 a 42. Aquí vamos a ver la actitud de cada una de estas mujeres. Lucas capítulo 10, 38, y dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hay algunos que le reciben en su casa, pero no todos adoran, ¿verdad? Muchos nos juntamos y estamos aquí, pero no todos adoran. Y Lucas 10:39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dice el verso: sentándose a los pies del Señor. ¿Qué significa sentándose? Significa que ella estaba sentada cerca de Jesús. Estaba sentada a los pies de Jesús. Esta postura habla de proximidad, habla de tener interés para estar con Jesús. Esta postura habla de reconocimiento, habla de adoración. Le estaba dando el lugar de valor, el lugar de importancia. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Cómo estaba él? ¿Estaba cerca? ¿Estaba próximo? ¿O estaba lejos? Pedro estaba lejos, estaba mirándolo de lejos. ¿Por qué? Porque lo había negado. Más adelante vemos su reconciliación con Dios y lo que Dios hizo con él. Pero poniendo este ejemplo negativo para que nos ilustre un poco y cómo es importante adorar a Jesús. Y esta mujer nos lo ilustra
muy bien. Volviendo a María, ¿cuál fue la razón de sentarse a los pies de Cristo? Y nuestra respuesta es una: quería estar con Él. Muchas veces no contemplamos a Jesús. Hay ocasiones que estamos en su presencia y solamente escuchamos que Dios dice: calla, calla y teme. En esa adoración donde no se tiene que hablar, donde no se tiene que profetizar, donde solamente es una contemplación. ¿Han visto esos novios enamorados? Que están tan enamorados que están uno enfrente del otro. Y que hay ocasiones en que no están diciendo nada. Solamente se están mirando ojo a ojo. Solamente hay una contemplación, en esa expresión. Está diciéndole a la otra persona lo valioso, lo importante que es para él. De la misma manera, María quiso estar cerca, sentarse para contemplar a Jesús. Ella sabía que había muchas cosas que la podían distraer. Había muchas cosas prácticas que son importantes, pero imagínense, Jesús entró físicamente. Jesús entró, es como si tú invitas a alguien a tu casa y la ignoraras. Ellas sabían que iba a venir Jesús, pero Marta lo recibe y vamos a ver más adelante qué aconteció con Marta. Pero María no quería desaprovechar ningún momento, ella quería estar con Jesús. En esa contemplación donde lo miramos, donde le decimos con nuestro corazón, con nuestro deleite, con esa contemplación, lo que Él es para nosotros. Porque cuando nosotros creemos que alguien es importante, le dedicamos tiempo. Cuando creemos que alguien es importante, le reconocemos, le damos el lugar, le ponemos la atención y le miramos a los ojos. Es parte de la contemplación. Nadie es más importante que Él. Lo que Él iba a decir y sus palabras son para vida eterna. No son cualquier palabra. Ella quería contemplarlo, ella quería sentarse, ella quería estar cerca. Según lo que nos dice Deuteronomio 6:4, hablando precisamente del mandamiento de Dios a las familias de Israel y trasladarlo a las familias de hoy. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No nos podemos inclinar hacia otros dioses. Nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón no se puede desviar, porque dice la palabra de Dios hablando del mandamiento y dando mandamiento a las familias de Israel, entiende, Jehová Dios uno es. Y Juan 4, 23 y 24 nos lo dice claramente: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Los que adoran en espíritu, aquellos que han nacido de Dios, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, aquellos que tienen la marca de Dios, aquellos que verdaderamente quieren estar con Él, porque a veces pensamos que muchas veces nosotros venimos aquí y venimos a contemplarlo.
Pero quizás un chico o una chica dicen, hoy voy a ver al chico que me gusta. Se levantan los dioses, porque todo lo que es un dios es algo o alguien que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y Dios sí conoce nuestro corazón, Dios sí conoce nuestros pensamientos. Por eso el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no puedes dividirlo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No podemos ser la iglesia bipolar, ¿verdad? Que estamos pensando una cosa y haciendo otra. Estamos aquí por Él. El motivo de nuestra reunión es Él. Él es Dios. Él es uno. Dios les dio mandamiento de reconocerlo a Él como el único Dios. Y el Salmo 115 nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No hay nada más importante, ni el chico, ni la chica, ni poner en primer lugar el servicio, sino primero adoración. Primero adoración y luego servicio. Dice el verso 3, Salmos 115, 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Deuteronomio 6:5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque Dios es uno. Dios es único. No hay comparaciones para que nos inclinemos ante cualquier cosa, ante cualquier persona. El amor de Dios. Este mandamiento se lo daba a las familias. Era un mandamiento para que las familias amaran a Dios, pero el amor a Dios con todo el corazón es un amor que se expresa. Cuando nos habla de amar a Dios y de obedecer los mandamientos, siempre constantemente está diciendo: óyelos, obedécelos, guárdalos. Actívate, actívalos. El amor a Dios: sí, Señor, te amo con mi canto, te amo con mi contemplación, te amo con mis palabras, pero te amo también con mi servicio. El mejor servicio que nosotros damos, ese es un acto de adoración, esa es una consecuencia de haber adorado a Dios. Porque cuando estamos adorando a Dios, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Ahí estamos. Por eso muchos no quieren adorar. Muchos no quieren intimar. Muchos no quieren contemplar a Dios, porque en esa contemplación a Dios, Dios se empieza a manifestar. Dios empieza a hablar ahí en lo profundo de nuestro corazón. Ahí Dios empieza a revelar. Porque según Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios es porque tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y los que escuchamos la voz de Dios somos los hijos de Dios, como nos lo dice Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Volviendo a nuestro personaje, cuando dice que María se sentó para estar cerca, para contemplarlo, para adorarlo, pero también dice
para oír sus palabras. Va junto. Adoramos a Dios, lo exaltamos, lo contemplamos, proclamamos sus maravillas, sus proezas, lo que Él hace, pero también lo que Él es. Lo que Él es. Se derrama nuestro corazón. Es como cuando en un matrimonio la esposa le dice al esposo: oye, mi amor, es que yo necesito saber que me digas que me amas. Y el esposo voltea y te dice: ¿tú quieres saber que yo te ame si ya sabes que te amo? ¿Verdad? Pero necesita la expresión. El amor se expresa, y se expresa a través de palabras. No solamente es la contemplación, es abrir la boca, es hablar, es decir lo que significa la otra persona para nosotros. Y muchas veces decimos: es que no puedo porque no aprendí, porque no me enseñaron, porque soy traumado, porque nunca me dijeron que me amaban. Es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y cuando Dios nos da mandamientos es para obedecerlos. ¿Sí? Es para obedecerlos. Hay que iniciar, hay que aprender. Como un niño cuando empieza a aprender, a abrir la boca, a hablar, a expresar, a decir lo que significa Dios para él. María se sentó a los pies del Señor y para oír sus palabras. Esta palabra oír significa entender, significa escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer. Fíjate todo lo que significa. Si nos sentamos a los pies del Señor, si escuchamos sus palabras, si entendemos lo que Él nos está diciendo, entonces es el momento de hablar, es el momento de dar una respuesta, es el momento de responder, es el momento de decir: sí, Señor, entendí lo que tú me estás diciendo, sí, Señor, entiendo lo que me estás pidiendo. De obedecer la instrucción y de dar respuestas. Esto es adoración. ¿Por qué surge la iglesia sincretista? Una iglesia que viene, levanta las manos, alaba y adora a Dios, pero se va y hace todo lo contrario, viviendo una religión como la samaritana. Esta mujer que alardeaba que ella tenía un lugar de adoración, el monte Gerizim. Esa mezcla que hubo entre los judíos y los pueblos paganos surgió precisamente en los samaritanos. Y ellos querían estar adorando en ese lugar, pero no querían regresarse a Jerusalén. Ella decía: esta es mi religión, este es el lugar donde yo adoro. Incluso cuando estuvo dialogando con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús quiso tener un encuentro con esa mujer, así como lo quiso tener con María y con Marta, para dejarnos una enseñanza. Quiso tener un encuentro con esa mujer que nadie daba nada por ella. Una mujer que tenía un pasado, una mujer que alardeaba tener una religión y tener un lugar de adoración, pero una mujer que cuando el Señor le dijo: anda, llama a tu marido y ven acá, y él le dijo: no tengo marido.
Bien has dicho, no tengo marido, porque he tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. ¿Cómo podemos levantar las manos a Dios e ir y fornicar? ¿Cómo podemos levantar las manos a Dios y decir, sí, Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor, y tener un doblez? Dios es santo, Dios es puro, Dios es íntegro, Dios es de una sola pieza, no tiene doblez. Y cuando nosotros decimos que yo lo estoy adorando, que lo estoy venerando, que lo estoy reconociendo, entonces debemos obedecer sus mandamientos, entonces debemos de apartarnos del mal, entonces debemos de apartarnos del mundo, porque lo dice claramente en 1 de Juan 2, 15 y 16, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el que ama los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre. El egocentrismo, la vanagloria. No viene de Dios. Todo es vanidad. Todo es vanidad, pero Dios es eterno. Todo es vanidad y Dios nos ofrece una calidad de vida como personas. Dios no quiere ese doblez. Dios quiere que si lo adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que lo adoremos, quiere que nosotros pongamos en práctica, activa el mandamiento. Vívelo. Vívelo. No tengas doblez, porque Dios no tiene doblez. Porque tú dices en tu corazón, Dios no me ve. Y dice Dios, ¿te esconderás en escondrijos donde nadie te vea? ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si fuera lo profundo de la mar, ahí estás tú, Señor. Si fuera el extremo de la tierra, ahí estás tú, Señor. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Debemos de temer a Dios y no podemos decir, Dios no me ve, porque el ojo de Dios está mirando a los buenos y a los malos. Y no nos podemos escapar de la infinidad de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Está en el cielo? ¿Está en la tierra? ¿Dónde será su habitación? Lo llena todo. Dios lo llena todo. Y los que tenemos a Dios y los que somos sellados por el Espíritu Santo, Él está en nosotros, dentro de nosotros, y a donde quiera que vayamos, está Él. Está Él. Y su omnisciencia, hablando de su omnisciencia, hablando que todo lo conoce, ¿cómo no poder entender que Dios está mirando todas nuestras acciones? Que Dios está en cualquier lugar donde nosotros pretendemos estar. Dios está en nosotros. Dios no está limitado. Oír y hacer es un acto de adoración. Adoramos a Dios no solamente cantando, sino honrándolo con nuestras acciones. Nuestras acciones deben ser el resultado de haber estado con Dios. Las acciones de la samaritana era el resultado de haber estado con Dios. ¿Qué surgió? Una persona que tuvo un encuentro con el Señor. Una persona que descubrió su corazón. ¿Será este profeta? Porque me dijo todo lo que he hecho. Una persona que no solamente reconoció su pecado. Una persona que tuvo un encuentro con Dios y recibió vida para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Una persona, una mujer que al tener el encuentro con el Señor Jesús, surgió el deseo
el fuego y la capacidad de Dios para ir y predicar y decir, ¿quién es Él? Él es Jesús, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Uno que está cerca le reconoce y adora con sus hechos. El que no tiene relación con Dios, pero piensa, pues sí, a lo mejor si sirvo, si hago esto o aquello, Dios se va a agradar. Aquí entran los activistas. Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Diga conmigo, se preocupaba. Y acercándose dijo, Señor, y fíjense, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pues dile que me ayude. ¿Ah? ¿Qué actitud tenía Marta? ¿Qué actitud tiene una persona cuando adora a Dios? Se vuelve sensible, se vuelve tierno, manifiesta la presencia de Dios, la llenura de Dios. Marta se preocupaba por los quehaceres sin tomar en cuenta lo valioso de la presencia de Dios en su vida. No estamos queriendo decir que no es importante el servicio, porque estamos estableciendo un orden. Primero adoración y luego servicio. Estamos en casa, hay que adorar a Dios, hay que dedicarle su tiempo. Estar con el Señor, la contemplación al Señor, estar en la meditación de la palabra, porque cuando estamos en su presencia, entonces Él nos llena, Él nos habla, Él nos guía, Él nos da instrucciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Por qué estamos preguntando constantemente a otros que cuál es la voluntad de Dios cuando si estamos en la presencia de Dios? Él nos muestra su voluntad a través de su Espíritu y de su palabra. Pero Marta se preocupaba por los quehaceres sin tomar en cuenta lo valioso de la presencia de Dios en su vida. Marta estaba preocupada. Esta palabra preocupada significa arrastrar todo alrededor, distraer con atención. Y la manera que ella mostraba esa preocupación es, mira, no me importa tu presencia. Entonces, mientras Jesús estaba hablando con María, y María estaba cerca, y María estaba con esa contemplación, Marta estaba arrastrando cosas. Imagínense. ¿Sí? Es como si alguien, ahorita estamos en una contemplación tremenda y entra alguien arrastrando una carriola. ¿Verdad? Es como si te sacaran de la presencia de Dios de los cabellos. Y entonces ella quería manifestar su sentir, su enojo, su frustración, porque consideraba que María era una floja. No, ¿cómo es posible? Ve nomás, ve todo el trabajo que tengo, ve, yo tengo que hacer la comida, tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mira nada más. Y todavía se acerca con Jesús y lo regaña. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Fíjense, ¿qué actitudes tenemos cuando no hemos estado con el Señor? ¿Qué actitudes tenemos cuando lo dejamos de lado? Cuando no hay esa reverencia, cuando no hay ese respeto, cuando no hay esa contemplación, cuando no hay ese valor darle a Dios.
Y muchas mujeres dicen, no, es que es la menopausia. Y otras mujeres dicen, no, es que estoy en mi periodo. Iracundas, enojonas, golpean a todo mundo, le gritan al marido, al perro, a todos. Cuando Efesios 4 dice, quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Quítese toda gritería. Y tú dices, no puedo. No podemos en nuestra propia fuerza. Necesitamos sentarnos a los pies del Señor y decir, Señor, toma bajo control mi cuerpo, toma bajo control mis emociones, toma bajo control mi espíritu. Señor, ayúdame a escucharte, porque Santiago dice, porque todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero si primero nos enojamos y no escuchamos, y quiero decirte que si no aprendemos a escuchar a Dios, no vamos a aprender a escuchar a nadie. Tenemos que aprender a adorar. Tenemos que aprender a escuchar. María oía. Ella no hablaba primero, ella oía. Ella contemplaba, ella escuchaba, ella entendía, estaba recibiendo la revelación de Dios, porque a veces decimos, no entiendo. Es que Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y el Espíritu Santo nos enseña. Y el Espíritu Santo nos convence. Cuando todo el mundo dice, tú estás mal y tú estás en pecado, pero el Espíritu Santo viene y te dice, y habla a tu corazón y a tu mente y te dice, estás mal y necesitas arreglar esto en tu vida. Ya no es lo que están diciendo los demás, es lo que Dios mismo nos está diciendo en la intimidad. Estaba preocupada, arrastrando todo alrededor, distrayendo de la presencia de Dios. Y así hay Martas y Martos en las iglesias. ¿Que no adoran? Pero ¿cómo distraen? Y yo hago una exhortación a todos los que usamos laptop o tableta, que a mí me parece en lo personal una falta de reverencia, que cuando se está escuchando la palabra, algunos están en sus computadoras y están contestando sus correos, y están en el Facebook. A mí se me hace una falta de reverencia. He aprendido a sentarme a oír de Dios lo que enseñe cualquier predicador y a tomar notas. Porque cuando nosotros decimos eso, entonces que nosotros pensamos que nosotros somos únicos, que Dios nos usa a nosotros y a los demás no. La reverencia a Dios, la reverencia a su palabra, porque nosotros decimos, no, Dios no me ve, ¿cómo no? Si el ojo de tu hermano está mirando cerca, ¿qué estamos haciendo? Si lo usamos es para tomar notas, si lo usamos es para estar escuchando al Señor, es para aprender. Nunca vamos a terminar de aprender, ¿verdad que no? Nunca vamos a terminar de aprender. Marta mostraba una preocupación excesiva por el servicio y arrastraba todo para quitar la atención de María, de Jesús, como diciendo ya, basta. Hay quienes no pueden estar en esa quietud, en ese silencio, en esa contemplación, en ese momento tan importante que es adorar a Dios. Y tienen que estar haciendo algo para sentir que estoy bien. Hay que aprender a servir, pero hay que aprender a estar quietos. Nuestro servicio es el resultado de estar con Dios, es el resultado de la adoración, es el resultado de la expresión, es el resultado de la instrucción de Dios para nuestras vidas.
Y Marta le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Di conmigo: servir. Cuando cambiamos el orden divino de poner en primer lugar el servicio en lugar de la adoración a Dios, estar en su presencia y escuchar su palabra, estamos errando. Es tan importante que todas las personas que están sirviendo en cualquier área, no estoy diciendo que es malo servir, es necesario servir, ¿verdad? Es necesario servir, es necesario que en casa se lave, se planche, se cocine, se cuida de los niños y se haga todo lo que se tiene que hacer. Pero cuando hemos adorado, el Señor decía, hablando de la mujer virtuosa: abre su boca con sabiduría. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Era una mujer que trabajaba con sus manos, era una mujer que tenía ministerio a los pobres, era una mujer que preveía las necesidades de sus hijos para tener ropas dobles cuando llegara el invierno. Es una mujer que hacía sus propias ropas, era una mujer dedicada y de negocios, pero nunca verás a la mujer virtuosa quejándose. Esa es la alabanza para la mujer virtuosa. Y para el hombre que está en la presencia de Dios, porque no es en sí que estés activo, no es en sí que hagas muchas cosas para Dios, porque se necesita el servicio. Pero hay que adorar para cambiar la actitud, ¿verdad? Hay que adorar para cambiar la actitud. Porque 1 Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cocinas con amor, barres con amor. Estoy tomando el ejemplo de Marta. Sirves en la iglesia con amor. Pasas a la gente con amor. Estás adorando con tus acciones. Estás mostrando tu adoración a través de tus acciones. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es distinto hacer de comer quejándose. Es distinto pasar la gente enojado. Es distinto servir a Dios con esa actitud. Esa actitud que está distrayendo de la presencia de Dios. Esa actitud que no está reflejando la presencia de Dios, el carácter de Dios. Lucas 10:41 dice: respondiendo Jesús le dijo, porque Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué le responde Jesús? Afanada y turbada. ¿Estás qué? Con muchas cosas. Dos actitudes: el afán y la turbación. Afanada significa estar preocupado, estar ansiado. Estar ansiado. ¿Sí? Las acciones, el conducirte, porque cuando servimos el Señor nos dice: si estás lleno del Espíritu Santo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y gentileza significa amabilidad. Gentileza significa palabra suave. Y lo sugieres cuando empiezan a pasar a la gente, de pronto: ¿me permite, por favor? ¿Viene por acá? Y de pronto viene, supuestamente viene la persona detrás del ujier, y cuando voltea y se da cuenta, ya la persona ya se sentó donde quiso. ¿Sí? Por eso dice el Señor que deberían de ser llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Porque dicen: ay, ¿qué? ¿Pasar la gente? ¿Qué chiste?
No, pasar la gente tiene su chiste. Necesitamos estar llenos de Dios, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe para creer que Dios cambia al hermano que siempre se va por otro lado. Para bajarle la ira a aquel que viene con el ánimo altivo y nosotros, hola, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Me da gusto que esté en este lugar, y luego la persona se va bajando, porque la blanda respuesta quita la ira. Entonces Marta estaba ansiada, afanada, quería tener cuidado, interesada en que todo saliera bien, pero con actitudes incorrectas. Y lo que significa turbada, habla como de una multitud, túrbido, perturbar, alboroto. Imagínense, tú dices, híjole, esa persona me transmite paz. ¿Por qué? Porque ha estado con Dios, porque su espíritu es apacible. Eso es algo que Dios le agrada mucho, que tengamos un espíritu afable, apacible, gentil, palabra suave, amable. Pero Marta estaba ansiada, estaba haciendo todo un alboroto, como si fuera una multitud. Pues aquí tenemos dos tipos de mujeres. Una que se sentó a los pies de Cristo para escuchar las palabras del Señor, para contemplarlo, para adorarlo. Acompáñame por favor a Juan capítulo 12, donde vemos de nuevo en acción estas dos mujeres en un acontecimiento tan importante. Dice el verso 1: 6 días después, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Y quién creen que estaba sirviendo? Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Imagínense, y la casa se llenó del olor del perfume. María lo estaba adorando, lo estaba reconociendo, lo estaba venerando, sin entender a profundidad el acto, la situación en la cual Jesús se iba a encontrar, que ya lo iban a matar. María le dio lo mejor que ella tenía. Dicen que el perfume que ella derramó tenía más o menos un costo como de 300 denarios, que era el trabajo de todo un año. No era en sí mismo el costo, era lo que representaba, lo que derramaba de su corazón, un acto de adoración. Era lo que significaba él para ella. María estaba sensible, a veces sin entender lo importante que es hacer algo que Dios nos pide, aunque no entendamos. En este caso, a ella, el ungimiento de Jesús. Y Chuy estaba tocando este versículo de Salmo 95:6, donde dice: venid y adoremos y
postrémonos, arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor, porque Jesús es Dios. Jesús es antes de todas las cosas, el Dios creador. Como nos lo dice Colosenses 1:15. ¿Qué significa adoremos? Significa doblar la rodilla, por implicación hundir, postrarse, abatir, arrodillarse, caer, decaer, derribar, doblarse. Ella estaba a sus pies, ella lo adoró, pero ella quería ungirlo. Y quiero que vayamos a un paralelo, Mateo 26, por favor, 6. Y aquí vamos a notar este acto del ungimiento de Jesús desde otra posición que es muy significativa. Mateo 26, 6, y dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? O sea, ¿qué? Jesús no vale nada, ¿no? ¿Para qué este desperdicio? Él no es importante. Estaban reflejando qué había en su corazón. Porque esto, ellos decían, podía haberse vendido a gran precio y haber dado a los pobres. Estaban tan interesados en la bolsa, en la administración, en los pobres, pero ¿quién es más grande? Jesús. Jesús. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis, verso 11, pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Qué acto tan hermoso, qué acto tan glorioso, qué privilegio para esa mujer, qué sensibilidad de la presencia de Dios en su vida y poder haber participado del ungimiento de Jesús. Pero notemos en los primeros versículos cuando dice que quebra el frasco de alabastro y lo pone sobre su cabeza. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando eran ungidos desde la cabeza. Por eso el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta las vestiduras. El óleo, según la traducción, significa aceite. El aceite, el sacerdote era ungido. Quiero decirte una cosa, proféticamente Jesús está mostrando ahí, lo ungió desde la cabeza porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es Dios. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. En el Antiguo Testamento solamente ungían a los sacerdotes, reyes y profetas. Jesús es sacerdote, rey, profeta. A Él es toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque Él es Dios. Esta mujer lo adoró. Esta mujer no importó humillarse. Una vez ese aceite derramado sobre la cabeza y corriendo hasta los pies, reconociendo y diciendo: Él es Dios, Él es nuestro Rey, Él es sacerdote. Sacerdote quiere decir puente.
Él es el medio. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino para ser ungido, para morir por nosotros. Él es digno de toda la adoración. Él es digno de toda la adoración. Y yo pudiera seguir hablando, pero quiero dejarles esto. Necesitamos mucha gente que sirva en la congregación. De la misma manera que sirvan en sus casas y que no descuiden sus hijos, su familia. Pero no invirtamos el orden. Adoremos a Dios. Estemos en su presencia para que la llenura del Espíritu Santo venga sobre nosotros y podamos realmente formar a nuestros hijos en amor. En ese reflejo del amor de Dios, del carácter de Dios, activar lo que Dios nos ha dado en esa relación que tenemos cuando estamos con Él. Necesitamos mucha gente que sirva en la iglesia, maestros de niños, ujieres, en cualquier área donde se necesite. Pero necesitamos gente llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, de fe. Primero adoración y luego servicio. Les animo a adorar a Dios, les animo a que de veras estén cerca para que se llenen de la presencia de Dios. Y yo quiero decirte una cosa, en esa presencia de Dios, el Señor va a desnudar nuestros corazones. El Señor va a decir: está bien, tú me quieres servir, pero tengo esto contra ti. Arregla tu vida. Que el mundo no sea más grande que yo. Todo eso es pasajero, todo eso es vanidad. Arregla tu vida, tu corazón, santifícate, conságrate, apártate, porque el servicio tiene que ser en adoración a Dios. Por eso las vestiduras del sacerdote iban de lino fino, que estaba simbolizando la pureza. Dios no quiere que todos los que sirvan estén con vestiduras blancas aquí y cuando salgan se prostituyan. No, quiere que le adoremos, pero que nos apartemos del mal. Quiere que le adoremos, pero que le sirvamos en santidad. Oremos. Habla con Dios. Quizás en esta mañana ya tarde, Dios ha hablado a tu corazón. Y Dios ha escudriñado tu corazón y tú te has encontrado falto. Ahí donde tú estás, humíllate. Reconoce a tu Dios. Ten respeto a Dios. Y dile: sí, Señor, yo quiero ser un vaso tuyo. Yo quiero, Señor, ser un recipiente de tu presencia. Señor, yo quiero servirte. Pero no quiero tener esa actitud turbada, esa actitud ansiada, esa actitud de una persona malagradecida. Señor, quiero tener una actitud que te honre, una actitud de gozo, una actitud de regocijo, una actitud de agradecimiento, una actitud que muestre que verdaderamente he reconocido que tú eres Dios. Y te pido perdón, Señor. Perdóname por toda actitud, por la ira que he manifestado, por el enojo, por las palabras vanas, por el ánimo altivo, por el egocentrismo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y en esta mañana, tarde, tomamos la decisión de adorarte a ti, Señor.
de darte tu lugar antes que cualquier cosa, Señor. De sentarnos a tus pies, de escucharte, de recibir tus instrucciones y ponerlos por obra. Y mi Dios, si tú quieres que yo te sirva, sí, Señor, aquí está mi corazón. Quiero también adorarte con mi servicio. Quiero adorarte con mi corazón, con mi mente, con mi cuerpo, con mi disposición, Señor. Sí, mi Dios. Quiero entrar en obediencia y ser un verdadero adorador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y mi Señor, en esta tarde, recibe, Señor, tú el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento en todas las cosas, porque tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra eternidad. Sí, mi Señor. Agradecemos, Señor, tu amor, agradecemos tu presencia entre nosotros, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu perdón, el perdón de nuestros pecados, Señor. Sí, mi Dios. Y agradecemos el cuidado que tú tienes de tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.